Buenos días, chicos y chicas. Aquí en Cianotipia lo que vamos a hacer es volver a la antigüedad de hace 300 años y aprender un método de revelado que se hacía con un azul cian en vez de blanco y negro, pues azul y blanco, que era como se copiaban los planos o se podían hacer sellos o billetes. Como veis, voy bien protegido con guantes y con una bata porque se utilizan unos compuestos químicos que pueden llegar a ser irritantes si te toca la piel, también los ojos o la boca. Por lo tanto, la seguridad es lo primero. Los componentes que se utilizan en la disolución es ferricianuro de potasio y citrato de amonio-hierro. Una vez que se mezclan en las proporciones adecuadas, lo que hacemos es impregnar un papel acuarela, un papel que admita bien mucha agua, que sea una superficie porosa, e impregnamos todo el papel para que se vuelva fotosensible, para que pueda reaccionar con la luz. Una vez que lo tenemos bien impregnado, lo que hacemos es dejarlo que se seque, bien tapado, para que no le dé la luz. Por otro lado, lo que vamos a hacer es recortar las imágenes que nosotros queramos que salgan en nuestro cianotipo. Puede ser uno elaborado, puede ser con letras, o también puede ser figuras. A todo aquello que no le dé la luz, es decir, que esté recortado, que haya cartulina o cartón, todo eso se quedará blanco. Y a todo lo que le dé la luz, reaccionará y se quedará azul, azul cian. Una vez que hayamos terminado nuestras figuras, lo que haremos será ponerlo sobre nuestro cianotipo, que ya estará seco, y pondremos una plancha encima para que no se mueva y saldremos a la luz del sol. Luz ultravioleta necesitamos. Y una vez que está bien sujeto, saldremos al sol a unos de 15 a 20 minutos. Al haber pasado ese tiempo, lo retiraremos de ahí y lo llevaremos a lavar con agua para retirar todos los componentes que no han reaccionado. Lo dejaremos secar de toda el agua y al final se nos quedará un cianotipo de este estilo. Este de aquí es el que hemos recortado y a todo lo que le ha dado la luz se ha quedado azul cian, azul un poquito oscuro. Y a todo lo que ha sido tapado por la cartulina o el cartón se ha quedado más o menos blanco. Este no se ha limpiado del todo bien y así queda un poquito azul, pero a mí la verdad es que me gustaba cómo queda.